Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar nuestro spam boot, pero con Messenger. Ya trabajamos con WhatsApp, trabajamos con Instagram y ahora vamos con Messenger. Sin embargo, como el código es muy similar a como lo habíamos estado trabajando con Instagram, entonces vamos a añadir algo extra, que es que si queremos enviar un mensaje, por ejemplo a las 6, no se envíe antes ni después, sino exactamente a las 6. Eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy, al igual que lo demás. Así que vamos a continuar. Vamos a crear un nuevo archivo llamado y vamos a realizar las mismas importaciones que el video pasado. En este caso necesitamos importar y de igual manera necesitamos utilizar el web browser .open y vamos a abrir una ruta, la cual sea bueno, realmente no sé cuál es, así que voy a ir a mi navegador y voy a poner Messenger. Y bueno, realmente en la edición no sé qué les voy a estar mostrando porque no quiero que vean mis conversaciones. Pero en la parte de arriba tenemos nuestra URL, la cual, si se dan cuenta, dice www.messenger.com, seguido de una T y seguido de un identificador. Este identificador, como su nombre lo indica, es único. No hay uno igual para otra conversación. Cada una de las personas o cada uno de los grupos tiene un identificador único. Así que voy a copiar este de acá. Y si quieren, para que sea más entendible, lo vamos a separar. Aquí le voy a poner ID. Sea igual a, voy a cortar esto de acá y lo voy a poner aquí. Así que lo que nosotros haríamos es investigar cuál es el ID al que le queremos enviar un mensaje. En este caso yo me quiero enviar un mensaje a mí mismo y estoy utilizando mi ID. Entonces aquí tenemos la URL personalizada. Bueno, aquí le voy a poner una F. Esto ya lo expliqué en otros videos de Python. Y aquí le voy a poner el ID para que esta sea la ruta que nos abra. Una vez hecho esto, vamos a hacer el sleep. Un sleep de unos 5 segundos, yo creo. Y vamos a enviar un mensaje. Lo vamos a enviar, así que le vamos a poner press y enter. Si nosotros ejecutamos esto, nos debería de funcionar. Así que vamos a ver. Y como ven, efectivamente funcionó. Se envió, este es un mensaje. Pero lo que les decía es que yo quiero que me lo envíe a una hora en específico. En este caso yo tengo las 11:52. Así que, a ver, vamos a quitar esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, voy a declarar un método llamado send. Después voy a crear un ciclo, el cual sea while. Flag es una variable que aún no he declarado. La voy a declarar hasta arriba. Flag sea igual a 1. Perdón, aquí no va el punto. O sea, por defecto yo quiero que me entre al while, ¿de acuerdo? Bueno. Y aquí, en este método de send, le voy a decir que me retorne algo. Que me retorne un 0. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero que me envíe este mensaje, cuando me envíe este mensaje, mejor dicho, quiero que me regrese un 0 y se salga del ciclo. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí sería return flag. Y aquí sería flag sea igual a 0. Una condición la cual sea que si tal hora, ahorita la pongo, pero si tal hora es igual a la hora que nosotros queremos, entre en nuestra condición y luego se salga del while. Entonces sería flag sea igual a send. Ok, se ve bien. Si tal hora es igual a la hora que queremos, va a entrar dentro de este if. Y esta variable la va a volver a asignar ¿con qué? Con la función send, la cual aquí ya le estamos declarando la variable flag igual con 0 y estamos enviando el mensaje. Pero lo que estoy viendo
es que esto del web browser también lo... Ups, no sé qué hice. También lo vamos a necesitar poner. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar haciendo otras cosas, ¿están de acuerdo? No sé, vamos a estar en WhatsApp, vamos a estar en Instagram, no sé. Entonces, cuando sea tal hora, necesitamos abrir Messenger y enviar tal mensaje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con esto. Vamos a declarar una variable llamada hora, la cual sea igual a datetime. Sí, necesitamos importarla. Aquí simplemente le ponemos una coma y datetime, seguido de .datetime .now strftime, seguido de porcentaje y dos puntos porcentaje m, si no mal recuerdo. A ver, no la quiero regar. Vamos a hacer esto y vamos a poner un print hora. Ok, son las 11:58. Perfecto. Entonces sí está bien. Copiamos esto, le doy control Z. Aquí de nuevo la variable. Y aquí, bueno, nos va a regresar la hora, ¿no? La hora actual. Si esto de acá es igual a las 12. En ese caso yo quiero que me lo envíe a las 12. Vamos a enviar al método send y que nos setee la variable flag para que esto ya no se cicle, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces son las 11:58. Voy a necesitar esperar un minuto. Lo voy a ejecutar. Y si se dan cuenta se está ejecutando porque es un while y se está ejecutando. Todavía no voy a mover nada, me voy a quedar así. Bueno, voy a activar nada más la barra de tareas, así. Ok, ya son las 12. Y me envió el mensaje como ustedes acaban de observar. En fin, nuestro código funciona correctamente, se envía en una hora específica. Y bueno, aquí como te digo, este es mi identificador, ¿no? Con este me estarías enviando un mensaje a mí, pero si le quieres enviar un mensaje a otra persona, necesitarías hacer lo que yo hice al inicio del video. Ir a la URL y copiar el ID y setearlo aquí. Y bueno, en fin, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, dejen su like, suscríbanse si son nuevos y nos vemos en el siguiente video.